Bueno, señores, pues para comenzar, mandamos por ahí un recordatorio a varias personas porque realmente se nos hizo muy interesante recapitular en el tema del desperdicio, fíjense, el tema de las nacionalizaciones, de cambio de régimen, del tratamiento correcto de los desperdicios que hemos visto que ha sido todo un tema para las empresas con programa IMEX, un caos, cuestiones de auditoría, cuestiones de mal manejo, mala práctica, y vimos en esta ocasión esta oportunidad de poder tener esta charla nuevamente, pero porque lo platicamos la sesión pasada muy rápido, la verdad es que les soy sincero, muy rápido, y creo que no alcanzamos a poner los ejemplos que deberíamos, la dinámica que deberíamos, por eso decidimos revisarlo nuevamente, revisar esta sesión. Yo creo que esta sesión la vamos a compartir más adelante, tanto por redes sociales como por la plataforma que tenemos. Pero es muy interesante hablar en este sentido del programa IMEX, sobre todo porque también esta charla nos puede ayudar para la implementación de medios de defensa, la implementación de estrategias para poder defender a la empresa ante una situación que a veces no queremos, ¿verdad? Correcto. Mi segunda pantalla. Ahí deben de estar ya viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a hacer recapitular rápido qué es lo que estamos viendo, cuál es la dinámica que tenemos que revisar el día de hoy. Número uno, vamos a hablar de los desperdicios, del tratamiento de los desperdicios, del cambio de régimen, del retorno, de la donación, de la destrucción, cómo es la nueva modalidad que tiene la autoridad a través de esta página de ventanilla única para que tú puedas utilizar, aplicar estos esquemas. También vamos a ver en el caso de la regularización de desperdicio, que ese es un tema que la verdad es que me encanta a mí el tema de la regularización de desperdicio, porque tenemos muchas opciones, la determinación del valor de la mercancía en la aduana, cuánto vale un desperdicio contra la mercancía en el mismo estado, porque el desperdicio, si veo una mercancía que se encuentra nueva, pero ya es obsoleta, ya no cumplí la moda, se acabó esta temporalidad, ¿por qué lo puedo mandar a desperdicio? ¿Me explico? Entonces, todo eso, pues hay que revisarlo puntualmente con toda esta dinámica para poder entender qué es cada uno de ellos. Para esto, a mí siempre me gusta hablar y diferenciar dos temas importantísimos, ¿vale? Entendiendo, y debemos entender que las mercancías que se importan temporalmente al amparo de nuestro programa IMEX, el cual cuando fue importado no pagó contribuciones porque gozó de los beneficios del propio IMEX, ¿no? Arancel, DTA, IVA, está obligado, bajo el compromiso de IMEX, de ser retornado, ¿verdad? Y al momento de ser retornado, pues nos obliga a tener este respaldo documental. Ahora, ¿cuál es otra obligación del programa IMSS? Así como retornar las mercancías, tener un anexo 24, ¿verdad? Tener un anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior, que es este famoso anexo que nos obliga a la autoridad para poder tener toda esta información, ¿vale? Temas bien interesantes. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, que toda esta información que se genera dentro del anexo 24 tenemos un módulo que le llamamos billetes de material, información de la mercancía, en el cual tenemos que informar cómo se está produciendo nuestra mercancía. Es decir, cuánta mercancía, y ahí vienen tres conceptos interesantes que quiero platicar contigo. El primero de ellos es la mercancía que se integra al producto, que es la mercancía tangible, que logramos ver que derivado de la materia prima que se ingresa al proceso productivo, es la que se termina efectivamente exportando, la que vemos de forma tangible y que podemos dar esa certeza. Eso a nivel anexo 24 es lo que se termina descargando derivado de este consumo que tú asignaste y de la información del billete de materiales, de la información que terminas exportando la cantidad, las veces que se va a multiplicar es esta fórmula de tu billete de materiales, es decir, de la mercancía que vas a jalar de la información que importas, ¿no? Si has visto en algunos casos un reporte de descargos, se liga de esa forma. La materia prima que importas, ¿vale? La materia prima que importas
cómo se transforma y cómo se pliega con el pedimento de salida, donde ven los consumos, los saldos, bla, bla, bla. Esa es la información básicamente. Pero ahora, ¿qué pasa con estos dos conceptos? Con el concepto de mermas y el concepto de desperdicios. Aquí, en el término de la ley aduanera, está interesantísimo porque ese nos va a ser nuestro fundamento legal en el cual nos va a permitir entender ¿qué es desperdicio? Número uno, vamos a diferenciar. Ya vimos que hay una cantidad que se integra, pero también hay una cantidad que se merma. La definición de la ley aduanera de merma es los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los procesos productivos y cuya integración al producto no pueda comprobarse. ¿Vale? Y bajo ese punto tenemos que entender este supuesto. Merma. Para nosotros, y la definición y los conceptos y los ejemplos que damos, es que merma son bienes o artículos o mercancías que en el proceso productivo se pueden perder, se pueden erosionar, puede quedar una mercancía no tangible, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si tú importas pintura y lo agregas en tu proceso productivo, en el proceso productivo cierta mercancía, ¿vale? Cierta mercancía no se termina integrando. Posiblemente, ¿por qué? Porque la pintura tiene una naturaleza de secarse, de perder el peso, ¿vale? Y ese peso que se pierde y que se termina integrando, pues tiene dos diferencias, una mercancía integrada y una mercancía en calidad de desperdicio, ¿verdad? De merma, perdón, de merma. Ahora, otro ejemplo de merma son los famosos lubricantes que se integran al proceso productivo para que la máquina trabaje, para que exista un proceso productivo, bla, 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 que no terminan integrándose, simplemente terminan perdiéndose. En la industria de la curtiduría es muy común ese tema, ¿no? Importé químicos, importé ciertos productos que me permitieron, hay ácidos, fosfatos, cromos, bla, 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 que al momento de que el cuero en la industria de la curtiduría, que es un cuero verde salado, y termina teniendo como la piel de los respaldos de los vehículos o del propio calzado, ¿no? Que son de piel terminada, pues para que se genere ese proceso productivo hubieron muchos curtientes, así propiamente es el término, que terminaron cambiando la propiedad del producto. Pero en el camino, todos esos químicos importados temporalmente perdieron, se erosionaron, se evaporaron. Entonces, todos esos términos son mermas. ¿Vale? Esta merma no genera un registro, esta merma no genera un registro que lo vamos a ver tangiblemente, pero sí te obliga a registrarlo dentro de tu billete de materiales para que el anexo 24 tenga el comportamiento de avisarle al auditor que esta merma fue un tema o este producto fue un tema de compuestos de merma, pero al momento de que se exporte, pues te permite uno, informarle con qué pedimento de exportación salió tu mercancía importada. Y dos, que también se migra al anexo 30. Eso es bien importante, porque hemos notado, hemos visto en algunos casos que la autoridad considera o que algunos software consideran la merma como no retorno, simplemente lo informan en el reporte de descargos, pero no lo obligan en los famosos TXT que nos dedicamos a informarle al anexo 30, ¿verdad? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos pues esta descompensación de que pues, una cosa es que se descarguen en el anexo 24 y otra cosa es que no se migren al anexo 30, ¿vale? Nada más que debes de tener mucho cuidado bajo esa situación, ¿va? Ese es un punto. Segundo tema interesante, vamos a definir el tema de desperdicios. El tema de desperdicios es, sí, efectivamente, la parte que no se exporta, que no se integra, pero que tangiblemente lo vemos que se queda en el país, que no se termina exportando o integrando en tu producto terminado. Y ese concepto, como la pedacera, la rebaba, todo ese tema tangible de desperdicio, vamos a poner un par de ejemplos. eh, porque la definición de ley aduanera lo define de distintas formas. Mira, primero nos dice que la definición de desperdicio son los residuos de las mercancías después del proceso al que sean sometidos, ¿no? Ese es un tema interesante. Quiere decir que son realmente la pedacera, ¿no? La pedacera, donde importo tela, ¿no? Para producir un pantalón de mezclilla, lo recorto, obviamente al momento del corte, previo a que entre a confección,
al momento del corte, pues la mercancía entra en un tema de metros cuadrados, ¿no? Donde al momento de hacer los cortes del pantalón, pues mucha tela que ya no puede ser importada con los fines que fue importado, porque ya está en pedazos, está cortada, está bla, 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 pues todo eso se considera desperdicio. ¿Va? Segundo tema, otro ejemplo es en el tema del acero, ¿no? El acero, que es un tema interesantísimo, el acero, pues al momento de ser importado temporalmente, por lo general los cortan, los perforan en todos los procesos productivos y todo eso que va quedando, esa rebaba, ese lijado, bla, 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 todo eso también es desperdicio. La otra parte que sí, como producto terminado, que se termina exportando virtualmente, bla, 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 con CTM, ya hablamos de esos esquemas, pues todo eso también nos permite o tiene que ser objeto de registro de nuestro anexo 24, ¿vale? Ahora, también nos dice la ley aduanera que los envases y materiales de empaque que se hubieran importado temporalmente, correcto, las bolsas, las cajas y demás que pues ya no se terminan exportando, que incluían, que fueron un medio de transporte. Recuerden que ante la LIGI tenemos clasificado que nuestro producto o nuestra mercancía que importamos o que exportamos, el empaque es considerado como un todo, ¿verdad? Como por ejemplo, no exportas pares de zapato y después en una segunda partida exportas cajas, ¿verdad? Importas litros, toneladas. Hay unos famosos contenedores de 1 tonelada, de 1 metro cúbico, le llaman totes, ¿no? Y al momento de que lo importas, pues importas 1 litro de químico. 1 tonelada de químico, 1.000 litros de químico. Pero no. Ojo, no importa, son tote y después salvo sea reutilizable, ¿verdad? Pero ese también concepto ya lo platicamos. Recuerda que todos esos esquemas que puede ser que esté platicando contigo y que dices, Alberto, yo no escuché de bases y empaques. Alberto, yo no estuve en el concepto o en el término de, ahorita hablaste de consolidados, de virtuales, bla, bla, todo eso son videos, son sesiones que ya grabamos, que ya estuvimos y que quizás no fuiste parte de esta sesión, pero recuerda que está en nuestro portal, ¿verdad? Que actualmente tiene un costo totalmente gratuito para que ustedes puedan ingresar a nuestra plataforma. El simple hecho es, ahorita si tenemos un receso, vamos a poder ingresar o ver un videito que nos comparte nuestro equipo para que puedas ingresar a esta sesión, a estas sesiones. Ahora, mm, recuerda que pues prácticamente estamos llegando o finalizando los esquemas de comercio exterior, ¿vale? Ya uno de los bloques que nos ha llevado ocho sesiones, si mal no recuerdo es el más largo, para que veas todo lo que, si eres nuevo en esta sesión, todo lo que te has perdido. También, y ahí vienen también, ahí empiezan a ver todo lo que vamos a ver en un momento, ve el concepto que quiero que entendamos. Todo esto ya empezamos a ver estrategias, porque mira lo que nos dice. Así como aquellas que se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables, o las que no puedan ser utilizadas con el fin que fueron importados. Otro esquema con el tema de los pantalones. Tú sabes que la mercancía de ropa o el mercado de textil de ropa es un producto o es unas mercancías que tenemos a bien entender que es moda, ¿verdad? Y en este tema de moda, pues las mercancías pierden, ¿qué pierden, señores? Pues el valor, pierden, se encuentran obsoletas, y en el término obsoleto de que ya no pueden ser utilizados con el fin que fueron importados, pues las mercancías tienen esta propiedad de desperdicio por la definición de Leadone. Oye, Alberto, es que me cancelaron un pedido en el extranjero, pero yo compré 10.000 metros cuadrados. Yo compré 1.000 toneladas de acero para producir. Hay un ejemplo que platico mucho de un cliente que tenía, es proveedor de la industria automotriz, vamos a decir, para la marca Ford, ¿no? Y tenía pedidos especiales para la marca, ¿han escuchado del Fusion? Del carro Fusion, creo que se pronuncia así, si no me corrigen. Ford Fusion, este vehículo se dejó de hacer, Ford dejó de producir vehículos. Tú llegabas a la planta de esta empresa y decías, oye, allá hay acero
que para mí pues, está en perfecto estado, pero la empresa decía, oye, no, me canceló el pedido, tengo inventario, tengo que mantener un inventario por 10 años por el tema de refacciones, por el tema de situaciones que te obliga los contratos. Si bien Ford le pagó pues, un par de millones por la cancelación del pedido, porque son acuerdos muy caros, así como el justo a tiempo que no entregas en tiempo y forma, pues, tiene penalizaciones, también la cancelación, ¿no? Ford pagó, pero pagó la mercancía, no pagó impuestos. ¿Estás de acuerdo? Por las penalizaciones. Ahora, me dice mi cliente, ese acero no me sirve. Y yo le digo, oye, ¿por qué no lo usas en Mazda, en otro tipo de mercancía? Ay, disculpen. Dice, ¿por qué no lo usas en otro tipo de mercancía? No en otro tipo de vehículos. Me dice, no, Alberto, lo que pasa es que el calibre, desde que viene de Japón, desde que viene de China, este acero nosotros lo pedimos especialmente para esto. Y sí es una realidad, ¿eh? Entonces, pues se entiende que ese producto, con todos estos términos, obsoleto, y las que no pueden ser utilizadas por el fin que fueron importadas temporalmente, pues entran en todo en el concepto de ¿qué crees? De desperdicio, ¿verdad? Y ese es un tema interesante si lo definimos de esa forma, porque esta mercancía, vamos a ponerle un precio, si entró a valor de $10, en valor basura no vale ni un dólar el kilo. De $10 no vale ni un dólar. Entonces no tendríamos por qué pagar impuestos por los 10,000, los $10. Tendrías que pagar al valor del desperdicio. Ahorita vamos a llegar a la pestaña de desperdicio para que podamos ver cuáles son las formalidades o cuál va a ser el valor que pudiéramos utilizar. Ahora, bajo este entendimiento, donde pues ya entendemos que el proceso productivo, que lo exporte, porque yo les digo a muchos clientes, miren, no queramos entender que cuando tú exportas mercancía, ¿vale? Que cuando tú exportas mercancía ya se acabó todo. Que cuando tú retornas mercancía, cuando retornas virtualmente, se acabó, o cuando exportas con CTM, se acabó. No, ¿qué crees? Esto apenas comienza. ¿Vale? Porque el registro de tu anexo 24, el registro de tus bienes materiales, el registro de tus pedimentos de exportación van a arrojar desperdicio. Entonces, vamos a entender dos temas. El desperdicio se va a comportar de dos puntos. El que registraste en tu billete de material, que ese es como que lo fácil, ¿verdad? Porque el anexo hace la chamba por nosotros, pero a veces, y es muy común donde nosotros hacemos unos ejercicios con varios clientes, decimos, a ver, vamos a imprimir un reporte de saldos de tu inventario, ¿no? De 100 toneladas de acero, 100,000 metros de tela. Vamos a ver las almacenes. De repente dices, y llegas con un 20% menos. Y hay muchos apuros donde dicen, Alberto, mis billetes están mal, Alberto, no estoy registrando exportaciones, porque documentalmente en el anexo 24 salen muchos saldos contra el inventario físico. Pero ahí fíjense que creo que lo habré practicado en varias sesiones, el anexo 24 ya dejó de ser una simple captura a pasar un esquema de análisis. ¿Por qué? Porque acuérdate la modificación del 14 de octubre del 2024, hace escasos, bueno, ya casi un año, ¿verdad? Unos 10 meses. Donde esos 10 meses tuvimos un par de modificaciones donde tú ya le tenías que informar las importaciones, la captura de las importaciones temporales en tu anexo 24, para informarle a través de este famoso apartado C que vas al corriente en tus entradas y en tus salidas. Es todo un tema, ¿verdad? Es un tema súper, súper interesante. Ahora, ¿qué más tengo que ver? ¿Qué más tengo que ver? Cuando nosotros encontramos este análisis, revisamos billetes y materiales, le preguntamos a la empresa, oye, ¿qué onda? Eh, ¿Qué onda con el esquema? ¿Qué onda con este esquema? ¿Cuál? ¿Y producción cómo está? Producción no tira mercancía, o sea, no genera desperdicios por calidad, porque la mercancía no cumplió la calidad. Tanto en materia prima como en producto terminado, ¿eh? La calidad es en ambos, ¿eh? Haber un daño en el proceso productivo que en calidad diga, esto no se va a vender, esto ni modo, o sea, por calidad, por cumplimiento de obligaciones de bla, 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 lo vamos a terminar tirando. Entonces, pues se vuelve un poco difícil de entender, es lo que quiero entender,
que los de producción nos avisen esta situación. Los de almacén nos avisen estas situaciones porque no nos la dicen, ¿están de acuerdo? Y ahí nosotros estamos todos preocupados, todos, pero resulta ser pues, que ese proceso productivo no cumplió con las formalidades, por tal motivo nunca se exportó y tú, el encargado del anexo 24, pues nunca detecta que no se exportó hasta que llega, sea IMEX, el equipo, Manuel, eh, Alberto, oye, ¿qué está pasando? Y detectamos que efectivamente no es porque lleves mal manejo el anexo 24 ni vietes de material, es porque no traes esta rastreabilidad. Y en ese término de rastreabilidad, y en el acuse de rastreabilidad, detectamos pues que generamos o que generamos o que detectamos esta situación. Entonces, nada más quiero que quede muy claro. Tienes dos desperdicios. El que registras en tu anexo 24, en tu billete material, y el que registras por, bajo los famosos ERP como producción. Ahí es donde lo hemos encontrado, ¿eh? Los registros de producción. Los registros los capturo, pido a la gente un cambio de régimen de desperdicio, porque pues, aunque tú ves el producto terminado, la materia prima termina intacta, pues se considera que se encuentra obsoleta, inutilizable, bla, 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 bajo el segundo, porque yo le llamo que son como que dos apartados de la definición de desperdicio, ¿verdad? Uno es el tema de los residuos y otro es el tema de que ya se consideran obsoletas, con los fines que no fueron importados temporalmente, bla, bla, bla. Entonces, ahí de antemano ya tenemos dos ayudas. Entonces, vamos a entender eso. A ver, ahora, en ley aduanera nos hablan que tenemos cinco supuestos para el cambio de régimen. Cinco supuestos, perdón, cinco supuestos para el tratamiento de desperdicio. Y el primero de ellos es el retorno al extranjero o la exportación virtual. Realmente, esto es lo más fácil de hacer. Esto es lo más fácil de hacer. Y vamos a hablar del comportamiento y la trazabilidad, porque este par de temas que a mí me resultan muy atractivo mencionarlos, porque este par de temas de la exportación tiene una dinámica interesante. Lo más fácil es agarrar las 5 toneladas de desperdicio, las cajas, los contenedores que están allá de basura, de desperdicio, hacerles una proforma, un CFDI de venta, según el supuesto de que si los vas a vender tú, si es propiedad del extranjero, qué sé yo. Todos esos supuestos los vas a terminar registrando en un documento de valor en términos del artículo 36A, fracción segunda, inciso A de la ley aduanera, que es el documento con el cual vamos a comprobar la salida de la mercancía o expresar el valor de la mercancía, mejor dicho, lo terminamos y es simplemente agarras ese documento, le dices al agente aduanal, oye, voy a exportar esto, voy a exportar lo otro, ocupo un documento virtual, listo, ¿no? Abrimos el pedimento virtual y se acaba. Ahora, la chamba empieza ahí, porque tienes el documento, tienes el pedimento, pero la chamba empieza ahí. ¿Por qué? Porque si bien tú estás exportando desperdicio, ahora hay que encontrar de dónde son esos desperdicios, de qué pedimentos. Si bien tienes un consumo, si tienes un consumo, porque la exportación se va a tratar y se va a entender que es una descarga bajo el inventario PEPS, ¿no? Porque es el principio de este control de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, ¿vale? PEPS. Ahora, si entendemos eso, pues, y tenemos registrado correctamente nuestros billetes de materiales, pues solito se va a exportar. Pero si tu sistema no trabaja así, vas a tener que asignar de forma manual a qué pedimentos, a qué conceptos, a qué registros de desperdicio tienes en tu inventario para terminar exportándolo. O bien o bien hacer billetes de materiales específicos que te permitan exportar un desperdicio, porque posiblemente el desperdicio que estamos hablando ya no sea bajo el primer criterio que dice la definición de desperdicios de la ley aduanera, artículo segundo, sino bajo el segundo supuesto, que son las mercancías obsoletas
y hay que asignarlas. O sea, tiene su comportamiento totalmente distinto y ahí es donde yo quiero que quede muy claro para que tú puedas entenderlo y registrarlo en tu anexo 24, ¿vale? Porque digo, nuevamente, hago un documento, ¿no? Un documento de valor, es muy simple, le digo a la gente no le abra mi pedimento, pero el problema y las broncas son más allá, ¿no? Ahora, vamos a hablar de dos supuestos, cambios de régimen y regularización. Ojo, todos estos esquemas, tanto del pedimento F4 y del pedimento A3, recuerda que que en sesiones anteriores, mira, me voy a regresar, en sesiones anteriores ya hemos hablado de este tipo de operaciones. Hemos hablado de las formalidades del cambio de régimen de mercancía, sobre las claves F4, las formalidades que tienen que tener los pedimentos, ¿vale? Pero también hemos hablado del supuesto de la regularización de mercancía cuando hablemos de pedimentos que exceden el plazo de permanencia, ¿vale? Por eso es que te digo, si hay un tema o un supuesto que nos eh, no veamos aquí, no es que nos esté faltando, ¿verdad? Es porque ya lo englobamos y realmente nuestra capacitación está enfocada a ir dando bases, bases, subiendo de nivel hasta que podamos hablar de temas concretos, y ya podamos revisar. Ya tuvimos sesiones de anexo 24, ya tuvimos sesiones de anexo 30, ya tuvimos sesiones de cambios de régimen, de activos fijos, ¿no? Depreciación, desperdicio de activo fijo, bla, bla, bla. Entonces, bajo esos supuestos, pues entendido que podemos ir avanzando, ¿no? Si no recuerda, tienes acceso las 24 horas, se cuenta como si fuera un Netflix, ¿no? Tú lo prendes, avanzas a tu ritmo, bla, bla, bla. Ok, señores, ¿qué más tenemos que ver? En el tema de los... Ah, no, no vieron, ¿verdad? Yo estaba hablando por hablar. Les digo que a veces, déjenme traigo mi presentación. Miren, acá en mi presentación hablamos de cambios de régimen de activo fijo, de materia prima, ¿va? Hablamos de desperdicio, regularizaciones de mercancías vencidas con A3 cuando que sea su plazo de permanencia, ¿va? Ahí mándenme un mensajito y dice, oye Alberto, lo que estás hablando, lo que habla o los movimientos de tu boca no coinciden con lo que está hablando tu presentación y con mucho gusto generamos, ¿no? Es que nosotros nos aceleramos, empezamos, arrancamos y ya nos perdemos en la charla. Pero bueno, entonces quedamos que el desperdicio, por ejemplo, en este caso del cambio de régimen es cuando se encuentra dentro del plazo de permanencia, que eso es bien importante mencionarlo. ¿Quién define nuestro plazo de permanencia? Nuestro artículo 108 de ley aduanera. Oye, Alberto, ese artículo de 108 de la ley aduanera, ¿y por qué hablas de eso? Si no lo hemos visto. No, sí, ya lo vimos. De hecho, son las bases. Es que, la verdad es que este es un tema padrísimo, porque vamos a hablar de este artículo 108 de Ley, ¿no? Ley aduanera pues, nos dice que son las temporalidades de IMEX, que son 18 meses materia prima, 2 años contenedores y cajas de tráiler, y la vida de la empresa o de la vida del IMEX, el activo fijo, ¿no? Vigencia del programa. Digo que todo lo hemos visto, digo, la idea es que tú te encuentres eh, respaldado por cada uno de los comentarios que damos y las bases, digo, porque este curso va de menos a más, ¿no? Ya después hasta más, vamos a hablar hasta de cancelaciones del programa IMSS, pero todavía no llegamos para allá. Oye, Alberto, ¿qué tenemos que ver en los... ¿Quién puede o qué puede considerarse desperdicio? Dos cosas. Cuando te hablo de F5 es también el activo fijo. Recuerda que el F5 es propiedad única de la importación temporal de IMEX, ¿vale? AF, F5 son claves exclusivas. De hecho, el F5, si no me equivoco, también nos sirve para regularizar mercancías bajo el artículo 106 de ley aduanera, ¿no? Este artículo de que importa mercancía temporalmente para retornarlas en el mismo estado, a diferencia de 108, que son transformación, importación temporal para transformación y retorno al extranjero, nacionalizar o bla. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros cambiamos de régimen materia prima, en calidad de desperdicio, debemos entender que la fracción arancelaria cambió. La fracción arancelaria, tu fracción arancelaria con la que entró la mercancía,
debemos de entender que ya cambió. Y la fracción arancelaria es la que nos marca calidad, la calidad de la mercancía. Ahora bien, la fracción arancelaria también nos marca las regulaciones y restricciones arancelarias, las famosas RATs. Entonces, al momento del cambio de régimen, si una fracción arancelaria en el supuesto de precios estimados, que es de hecho el desperdicio del trapo de tela también está sujeto a precios estimados. Bueno, tienes que cumplirlo al amparo de la fracción arancelaria, ¿vale? Que se encuentra en calidad. Ahora, hay el activo fijo, por ejemplo, vamos a pensar que un activo fijo fue importado con AF al amparo del IMEX y está sujeto al cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias. El activo fijo como tal, ¿no? Las famosas NOMS. Una computadora, bla, lo que sea. Se quema, se destruye un accidente en la empresa que ya imposible componer. Oye, Alberto, no han pasado los 10 años de la regla 61610 que me permite depreciar la mercancía. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que podemos hacer es cambiarla de régimen al amparo del esquema de desperdicio y pagar el valor basura, el IVA del valor basura, depreciarla y listo. Porque también hay dos tipos de desperdicio, ¿eh? Uno, el desperdicio acelerado que generas el cambio de régimen, que es el tema aduanero, ¿no? El del activo fijo. Vamos a hablar del activo fijo. Y el otro es el aviso que tienes que presentar al SAT para la depreciación acelerada, para que te permiten depreciarlo de forma acelerada. Artículo 34 y 35 de la ley de ISR. Siempre hay dos temas, ¿eh? Desgraciadamente, los que nos metimos acá y pensamos que no íbamos a hablar de números, que solamente de importación y exportación, la tendencia del comercio exterior, yo creo que a partir del 2010, si no me equivoco, 2010, 2013, entre el 2010 y 2015 hubo una modificación impresionante que la autoridad cada vez el comercio exterior lo hizo más fiscal. ¿No? Entonces te tenías que apegar más. Ahora ya hablamos de CFDIs, de tasas ceros, de retenciones de IVA, ya hablamos Entonces, en este caso también tienes dos obligaciones. El tema aduanero, que es el cambio de régimen de activo fijo en calidad de desperdicio, apegados al artículo 2 definición de desperdicio, del artículo de la ley aduanera, y en el tema del aviso de depreciación acelerada, para que tus registros contables te permitan depreciarlo rápido, porque el artículo 34 y 35 de la ley aduanera nos habla de tiempos un vehículo 25% por año, herramientales, moldes, bla, bla, 35% por año, edificios 10 años, bla, bla. Pero si hay una destrucción, un desperdicio de tu activo fijo, la depreciación es inmediata. Oye, me queda 60% desperdicio de depreciación, pero ya se destruyó. 60% es en el momento que presentas ese aviso al amparo de el SAT, que es un aviso de depreciación acelerada. Eso ya es chamba fiscal, ¿no? Pero acuérdate que son todos obligaciones, ¿no? Porque a veces, nuevamente, si nos quejamos del área de producción, oye, es que el de producción no me avisó que lo tiró, oye, el de producción no me avisó que transfirió una mercancía y no he hecho el virtual y a quien se lo transfirió ya lo exportó y ahora qué voy a hacer. Bueno, así nos quejamos de producción, no nos quejemos que también que tenemos que hacer mucha hermandad, ¿no? Con los de el área fiscal, ¿no? Así como cuando le pides un CFDI para exportar una muestra y te dicen, no, yo no te voy a mandar un CFDI, no te voy a hacer un CFDI que no me van a pagar, ¿no? Y hay un par de estrategias, un CFDI tipo traslado, un CFDI de tipo ingreso, después una nota de crédito, un descuento del 100%, bla, bla, qué sé yo. Pero al final del día, siempre ocupamos de una u otra área de la empresa. Otro supuesto. Al momento de exportar, al momento de export o de cambiar de régimen el tema, pues tenemos que tener en cuenta el valor desperdicio de la mercancía. ¿Vale? El valor desperdicio. Es basura, señores. Nuevamente. Y ahí, ¿cómo vamos a definir ese valor basura? Es un tema interesantísimo y vamos a poner dos ejemplos. En el tema del desperdicio, número uno, del valor desperdicio, yo te preguntaría, ¿cuánto es el valor de tu desperdicio? Pues Alberto, pues no sé, no hay un libro que me diga los desperdicios, salvo en el tema de los precios estimados, que también es una tontería, ¿eh? Los precios estimados es una tontería del valor
correcto el desperdicio. La pregunta sería, correcta, ¿cuánto vale en el mercado tu desperdicio? ¿No? Y platicamos un par de casos, comento un par de casos interesantes que hemos tenido desperdicios de distintos tipos de clientes, donde la primera sería, ya ven que hay basura que sí vale, que hay dinero en la basura, que es una realidad, ¿no? Y en el primer supuesto del dinero es, a ver, tiene un mercado nacional porque cuando tú cambias de régimen la mercancía lo puedes vender, ¿vale? Tú puedes, hay empresas que lo hacen al revés, ¿verdad? Que lo venden y después estamos corriendo con el agente aduanero y es un cambio de desperdicio y realmente lo vendiste muy barato, lo vendiste muy caro y le estamos echando la culpa al agente aduanal de lo que debimos haber hecho antes. Eso es una realidad. Pero número uno, ¿cuál es el valor de mercado de tu desperdicio? ¿Cuánto te lo van a comprar? Bueno, para el tema del desperdicio siempre tiene que valer menos, ¿verdad? En el pedimento F4 que en tu venta, ¿no? Es como una compraventa de mercancía, lo compro un peso y lo vendo a dos. Por ejemplo, si tú me dijeras, y lo ponemos claro, teníamos una auditoría con un cliente y fue un padre porque nosotros realmente quisimos encontrar, la primera recomendación es, vamos a que un corredor público te dictamine el valor, te haga un avalúo de tu desperdicio. Y el corredor nos dijo, oye Alberto, no encontré el precio de tu producto, o sea, en verdad no hay mercado. Eso es una realidad, no hay mercado en México de ese desperdicio. Era una mercancía que se llama, que era aloe vera, desperdicio de aloe vera. O sea, por ejemplo, el caucho, el plástico, el acero, todo ese rebaba, todo ese desperdicio, pues tiene un mercado impresionante. Pero hay desperdicios que no tienen mercado. Entonces, ese valor puede ser hasta centavos de pesos, ni siquiera de dólares, por kilo, en verdad, porque no tiene un mercado. A diferencia de los que sí tienen mercado, ¿verdad? No queramos decir que vamos a poner acero vale centavos de peso, ¿no? Bueno, posiblemente centavos de dólar, porque lo vas a terminar vendiendo. Y ese es un tema, porque ahorita vamos a hablar de, de un esquema llamado destrucción, ¿vale? Cuando lleguemos a destrucción debemos de entender que en el tema de destrucción no lo podemos vender. ¿Vale? No puede ser objeto de venta porque es una destrucción. Simplemente lo estás tirando y como no vas a pagar contribuciones, a diferencia del cambio de régimen con clave F4, nada más que quede muy claro ese concepto, que quede muy claro ese concepto. Porque de repente me topo con personas que hicieron un acto de destrucción y están obteniendo ingresos por venta de desperdicio. Y de repente, oye, ¿me puedes mostrar tus facturas de desperdicio y ahí vamos a entregárselos, ¿no? O tus actas de destrucción. Entonces, que sea muy congruente eso. El cambio de régimen se entiende que lo vas a vender, que vas a obtener una ganancia porque nuevamente el desperdicio, así como la exportación de desperdicios, obtención de una ganancia para la empresa, el cambio de régimen también se entiende. Oye, lo tiré y no gané nada. Bueno, esa es tu bronca. Entonces hubieras hecho un acta de destrucción, ¿no? Para evitarte el pago de pedimento, evitarte el pago de contribuciones. Obviamente estás sujeto a un pago de contribuciones y por último, estás sujeto a, bueno, como beneficio, la no presentación de las mercancías físicas en la aduana. Y esto yo le llamo que son operaciones documentales, muy similares a las operaciones virtuales, ¿vale? En todos esos conceptos no estamos sujetos a que la mercancía se presente en la aduana. Son documentaciones especiales, rectificaciones, cambios de régimen, regularizaciones, operaciones virtuales. Ok, ¿qué pasa con el esquema que la mercancía haya excedido el plazo de permanencia? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, pues tenemos la opción de una mercancía que le vamos a llamar, o una operación que la vamos a llamar regularización de mercancía con clave A3. Para este esquema, a mí siempre me gusta irme a la regla, ¿eh? La verdad es que esa regla, eh, digo, para los que tenemos varios años en el comercio exterior, esta regla, por ahí como del 2012, 2013, se unificó la regla 252, que anteriormente no nos permitía hablar de mercancías o de desperdicio iniciadas las facultades de operación. No sé si déjenme pongo este lado porque luego se aprende mi contraseña y ya tenemos 100 personas ingresando a Karen y nada más, de por sí Karen usándola en la oficina nos bloquea, ¿verdad? Cuando lo usan más de dos personas. Pero miren, espero que vean aquí ya la página.
Vamos a ir a a la regla 252. Ojo, la regla 252 tiene dos apartados puntualmente. La primera es que te permite regularizarla y te da el procedimiento. Y la segunda que nos habla de cuando la autoridad haya iniciado sus facultades de comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender. La 252 te habla y te dice, oye, si quieres regularizar mercancía que haya excedido el plazo de permanencia de mercancía importada bajo el supuesto del artículo 108, bla, 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 deberás de tramitar un pedimento de importación definitiva. Eh, mm, calcular las contribuciones actualizadas, mira, actualizadas bajo el 17A y con los famosos recargos. Pero también ya nos habla de este supuesto. Vean lo que nos dice. Tratándose de desperdicios, se tomará en cuenta la clasificación arancelaria correspondiente al estado que se encuentre al momento de efectuar la importación definitiva, utilizando como base para determinar las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias, bla, 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 los tipos de cambio que correspondan a la fecha de pago y el valor comercial de los desperdicios. Entonces, la regularización nos habla de la posibilidad también del valor comercial. Y ahí viene un tema. La fecha de pago va a ser la fecha del tipo de cambio. A diferencia de la mercancía en el mismo estado, ¿eh? Ahí sí son dos supuestos, porque en la mercancía en el mismo estado tienes que arrastrar el lápiz y hacer el cálculo de las actualizaciones y recargos de conforme con el artículo 109 de pasado a presente. No, acuérdate el ejemplo de la coca, ¿no? Si la coca de 600 antes valía 18 pesos, hoy no vas a ir con esos 18 pesos a comprarte una coca, ¿verdad? Ya quizás te alcance la de 400, la de 200 o las más chiquitas chaparritas, ¿no? Pero ya no va a ser lo mismo. Inflación, bla, bla. Pero bueno, ese es el supuesto que te estoy mencionando. Ahora, bien, aquí hay un tema bien padre, en verdad bien padre que nos ha servido mm, muchísimo, pero en verdad muchísimo. Yo creo que, no les voy a mentir, cuatro, cinco, seis auditorías en los últimos 12 meses, en verdad los hemos solucionado con esto. Porque miren, yo les voy a ser sincero, la autoridad fiscalizadora hoy, no, como quien dice, a ver si no se escuchan feo, todos tenemos que ganar. Entonces, si la autoridad dice todos tenemos que ganar, ellos no se van a ir con 0 pesos de una revisión que te hayan hecho. ¿Me explico? Correcto. Entonces, cuando ellos detecten en tu anexo 24, en tu recorrido ante una visita domiciliaria, que encuentren desperdicio derivado del proceso productivo, pues ellos no se van a ir tranquilos. ¿Por qué? Porque posiblemente en la estrategia que seguiste, no le entregaste el anexo 24 en el primer requerimiento, ni en el segundo, ya te multaron, se fue vacaciones, hablaste con ellos, dile dame un mes, bla, 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 y de repente le entregas un anexo 24 al día, ¿no? Pero quisiste abusar de ellos y no les entregaste bienes de materiales con desperdicio y ellos en su recorrido, ¿qué crees? Vieron desperdicio. Entonces no nos quedamos a vivir. Chécate lo que te voy a platicar para que tus reconstrucciones de anexo 24 asignes lo que realmente es. Porque si tú manipulas un anexo 24 en una auditoría, posiblemente te salves 2 años. Pero ¿qué crees? En el tercero, en el cuarto, ¿tú crees que no te van a auditar? ¿Tú crees que vas a poder mantener los consumos, tu trazabilidad de inventario sin desperdicio? No. Por eso te definía mucho, merma, desperdicio y lo integrado. Entonces, desde el principio, sin miedo, sigue esta recomendación porque creo que te va a servir muchísimo. La autoridad te dice, ok, si yo ya inicié mis facultades de comprobación y detecto que tienes desperdicios, te los voy a sancionar. Pero no te los voy a sancionar como desperdicio, te los voy a sancionar como mercancía en el mismo estado. El valor de la mercancía no retornada, ¿vale? Es bien interesante eso. Y al momento de que tengas esa situación, pues mejor, si ya sabes que tienes el problema, pues no te apégate a la regla 252. La regla 252 te dice, se podrá regularizar las mercancías cuando la autoridad aduanera se encuentre en el ejercicio de sus facultades, siempre que cumplas con estas condiciones. Y hay todo un tema de condiciones. Mira,
Tú, en el inciso A nos dice informar mediante escrito libre a la autoridad que esté desarrollando el PAMA o el acto de fiscalización su voluntad importante definitiva, en el cual podrá autodeterminar el pago de una multa establecida en el 183 fracción segunda. Esta 183 nos habla del tiempo de los 15 días. Que, ¿te acuerdas que hablamos de una multa de exportación extemporánea cuando había rebasado los 15 días del plazo de permanencia? Es lo mismo, ¿vale? Es el mismo esquema. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías, te cobrarán 2.670. Por un periodo de 15 días o fracción. Es decir, que si tienes 35 días, te van a pagar, tienes dos periodos completos, más la fracción, serían tres periodos. Si son 45 días de extemporaneidad del plazo de permanencia, pero pues que creo que en el tema de los A3 en auditoría no vienen por 3 4 meses, vienen por 24, vienen por 36 meses de un plazo de permanencia excedido, en el cual te dice acá, el monto de la multa no excederá el valor de las mercancías. Algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte. Ok. Sin embargo, como beneficio, si tu mercancía de desperdicio, vamos a poner un ejemplo, si la mercancía, vamos a poner un ejemplo, si la mercancía te dio 24 meses, 24 meses, por la multa serían 2.670, sería una multa de 64.000 pesos. Pero el desperdicio, tu desperdicio no vale ni 10.000 pesos. Entonces, desde aquí ya te estoy pasando un condicionante, un tip, entonces, la multa no debe de exceder los 10.000 pesos, porque es el valor de tu mercancía. Primer punto, primera estrategia, apúntala, porque Alberto Méndez te está recomendando que sigas esta estrategia para que te quites de problemas. Pero ahora, vamos a regresar a, a nuestra regla 252. Para desarrollar esto, para cambiar de régimen mercancía, cuando te encuentres iniciado con el esquema de regularización, te dice tratando de ser de PAMA, el escrito deberá presentarse antes de la emisión de la resolución establecida en los artículos 153 y 155 de la ley. Ojo, en el caso, aquí viene también otro tema interesante. En el caso de la visita domiciliaria, el escrito deberá presentarse hasta antes de que se emite el acta final. Segundo punto, para el caso de la revisión de gabinete, el escrito deberá presentarte antes de la que se emite el oficio de observaciones. Hay todo un supuesto, ¿eh? Hay todo un supuesto. Entonces, yo por eso les digo para este tema, vamos y hagan su esquema y si se encuentran mal, y si se encuentran mal, acéptenlo, no pasa nada. Es mejor doblar las manos y continuar con tu programa IMEX, con tu padrón de importadores, antes de que la autoridad te genere un auditorio. Ahora, hay temas interesantísimos. Otro estrategia, digo que aquí todo es estrategia. El artículo 70A. El artículo 70 te permite que te condonen las multas de las que estamos hablando. Estas cuatro o cinco auditorías que te hago, que hemos solucionado de esa forma, en verdad han sido por este artículo. Porque nosotros en la recomendación del contribuyente es, a ver, lo debes pagar, ¿verdad? No te vayas a juicio. Es muy doloroso un juicio. Es muy doloroso porque vas a estar pagando, garantizando el crédito. Vas a estar pagando abogados. Vas a estar años con incertidumbre, porque si lo pierdes, el juicio, créemelo, en verdad nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos que siempre se resuelva, porque si te vas al juicio y lo pierden, en verdad, lo digo con todo el cariño del mundo para nuestros colegas, pero el abogado no se va a ser responsable de tu crédito, ¿no? Entonces, busca la regularización, busca la aceptación, porque mira, vamos a suponer, eh, hay varios supuestos, ¿no? Si tú importas una mercancía, a ver si puedo ser claro, importas una mercancía de 1.000.000 de pesos. El 30% es desperdicio. Yo exportaste el otro 70%. El 30% son 300.000 pesos. De esos 300.000 pesos, el valor de la multa, o si tú no haces nada, la multa de esos 300, era desperdicio, pero no quisiste tratarlos porque alguien te dijo, no te preocupes hasta que te los observen,
Esos 300,000 pesos te los van a multar por el 100% del valor de la emergencia. No como después. El 70% por el no retorno. El 100% es por la imposibilidad de la materia, el 30% por el no retorno. El IVA con actualizaciones, recargos y multas. El arancel con actualizaciones, recargos y multas de la mercancía. Entonces, por cada 100,000 pesos, nosotros hacemos una fórmula mágica que es 2.5. Entonces, si son 300,000 pesos, realmente tu multa van a ser 750,000 pesos. ¿Va? Que tú pudiste, en verdad, haber arreglado con 15,000 pesos, 10,000 pesos, que es básicamente pedir tu pedimento, decirle a la autoridad bajo este supuesto, antes de que se cierre la auditoría, decirle, oye, no seas malito, no te estoy entregando el escrito, permíteme regularizarme, vamos a hacer unos pedimentos pro forma A3 para que aquí hay que apoyarnos mucho a la gente para que haga los pedimentos pro forma y al momento de hacer los pedimentos pro forma, se los presentes a la autoridad, ya diciéndole, oye, yo ya hice medianamente mi chamba, valídame que esté correcto, le quiero sus actualizaciones, recargos, multas, pero ¿qué crees? Me quiero pegar al 70. Y al momento de presentar todo esto, créemelo, que ya cuando presentaste un escrito de eso, ellos lo tienen que hacer porque saben que si no se apegan a esos esquemas, tú lo puedes ganar en un juicio con la mano en la cintura. Es un agravio, ¿no? Pero como no lo van a hacer, se van a pegar. ¿Y qué crees? Vas a pagar posiblemente un IVA, un honorario de la gente aduanal, posiblemente hasta más caro, porque son operaciones especiales de cabildeo que no se llevan un día, se llevan varias semanas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero todo eso sale 5%, no, 95%, mejor dicho, más barato, 98% más barato que querer ir a juicio, 100%. Y bajo ese supuesto, el IVA es acreditable. Entonces también te ahorras el IVA, lo recuperas un mes después, no te preocupes, es flujo. Yo siempre les digo a los clientes, te va a salir más caro el honorario de la gente aduanal que mis honorarios, que el IVA, porque lo recuperas, y que el disgusto. Entonces, contentos con el agente aduanal, porque es una chamba y porque es una justificación. El problema de una rectificación, de una regularización sin haber iniciado las facultades es muy, muy rápida, muy simple para ellos, pero justificarlos, el validador ya no les da firma. Entonces tienen que escalar con la autoridad para justificar la operación y que al momento de la justificación, aduanas, que está peleado con el SAT, pues se pongan de acuerdo con esos pedimentos para la entrega y la justificación de esos pedimentos, ¿no? Es un tema, la verdad es que interesantísimo. Entonces, pues realmente para la condonación y la reducción de multas bajo el esquema de la regla 252 y el esquema de desperdicios, iniciar las facultades, la verdad es que es un tema bastante, bastante interesante. Aquí lo interesante, y los platico mucho, a ver, ¿cuál esquema es el que más me beneficia para el tema de los desperdicios? Pues si los analizamos todos, tú debes de entender cuál aplicaría, ¿no? Oye, Alberto, es que yo tiro todo, ¿para qué lo cambias de régimen? Alberto, yo lo vendo. Pues el tema de acta de destrucción, no es tu caso, ¿verdad? Pero bueno, teniendo eso en cuenta y con ese conocimiento que tenemos la intención del día de hoy, que estamos reunidos, poderlo absorber para desarrollar y ver lo mejor esquema que aplique para nuestro desarrollo comercial, pues seguimos en esta sesión. A ver, ¿cuál es la otra esquema? Y que es muy rápido, pues el tema de la donación del desperdicio, ¿no? La donación del desperdicio y vamos a diseñarlo rapidísimo. ¿Has escuchado de las operaciones virtuales? ¿Qué es una operación virtual? Yo creo que sí. Y acuérdate que la operación virtual pues está regulada por una clave de pedimento, ¿no? Esta clave de pedimento que la vamos a conocer como B1, ¿no? O las operaciones que tengan a bien una clave de pedimento que inicie con B. Cuando nosotros tenemos una operación, una clave de pedimento que inicie con B, dale un segundito, todas las operaciones con clave de pedimento del apéndice 2 del anexo 22 de las reglas, todos, todos que inicien con la letra B estarán apegados a las formalidades de la regla 4321, ¿vale? Que nos habla de abrir un pedimento de forma semanal, mensual, transmitir información,
cerrarlo los primeros 10 días del mes siguiente, bla, bla, bla. Esas formalidades, ¿no? Cuando veamos esa situación que todo inicia con B, deberemos de entender que para la donación de desperdicios, en este caso, donde la IMEX, mm, 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 donde la IMEX tenga bien la exportación de pedimento virtual con clave B9, que será una exportación, y con este pedimento la empresa IMEX tendrá resguardado su retorno, y con eso cumplirá, cancelará el pedimento de entrada, y después tendrá la importación, no, perdón, acá no va la IMEX, ¿no? Después, quien recibe, o particularmente me faltó mencionar, este B9 hará las veces de un B1, hará las veces de un RT. ¿Qué quiere decir esto? Que servirá como pedimento de retorno de la IMEX, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la empresa que recibe? La empresa que recibe en régimen será definitivo. Es decir, que la empresa donataria, vamos a poner don, como si fuera un señor, la empresa donataria que recibe la mercancía la va a recibir bajo un pedimento de importación B9, pero ¿qué crees? A diferencia de las transferencias de IMEX a IMEX, cuando se recibe en régimen temporal, ellos recibirán en régimen definitivo. Y al momento de recibir la mercancía en régimen definitivo, pues los regímenes definitivos te obligan a cumplir el pago de contribuciones y las famosas regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Entonces, esta empresa que recibe, la empresa IMEX que recibe, perdón, la donataria que recibe tendrá que cumplir con el pago de contribuciones y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias al momento de la importación definitiva. ¿Cuáles son esas obligaciones? Si estás, en verdad es todo un tema. Si estás obligado a un precio estimado, si estás obligado a cumplir alguna norma, si estás obligado a un padrón de importadores, sectoriales, bla, bla, por la fracción arancelaria, cuotas compensatorias, aranceles, IVA, todo tendrás que cumplir, ¿no? La donataria. Ahora, Alberto, me interesa donar el desperdicio. No te preocupes, nada más tienes que averiguar si la empresa a la que le vas a transferir la mercancía está autorizada por una notaria. El SAT, en la página web, ¿vale? El SAT en su página web tiene en su portal, ¿vale? ¿Me explico? Tiene un registro de las empresas donatorias. Va, que quede claro. Entonces, de esa forma, si cumplen todas las condiciones, podrás aplicar ese esquema. Ahora, señores, esquema último para finalizar esta sesión. Tenemos que tener dos temas interesantes. Número uno, el esquema de destrucción. Primer paso, la empresa IMEX, que tuvo a bien importar mercancía con clave IN, virtual, E1, ¿se acuerdan todas las claves que te permiten importar mercancía en materia o materia prima al amparo del programa IMEX bajo la temporalidad? Nos veremos obligados a hacer un registro dentro de ventanilla única en el portal del SAT dentro de ventanilla única, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos? Tendremos que presentar ese aviso. Ojo, y creo que se me olvidó mencionar, este aviso nació desde enero del 2024. Desde el año pasado, la autoridad tuvo bien que estos registros ya fueran en ventanilla única. A lo mejor muchos todavía se están dando topes de cabeza con esta dinámica, pero la verdad es que yo lo veo de forma prudente por la autoridad, de forma correcta, porque te voy a platicar, porque anteriormente estos avisos se presentaban por escrito. Toda la dinámica era por escrito ante la GASE, en las oficinas desconcentradas o en las regionales. Recuerda que a partir también del 2013-2014 la autoridad concentró todas las oficinas del SAT. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey puso una oficina que los que se encuentran en Torreón, Coahuila,
tienen que correr a Monterrey. Los que se encuentran en Aguascalientes tienen que correr a Guadalajara. Los que nos encontramos en León tenemos que correr a Celaya o a Ciudad de México a presentarlos. Será una locura. Entonces, esto ya nos permite ahorrarnos eso, ¿no? Número dos, no había un registro. La verdad es que era bien arcaico ese tema. Simplemente tenías el sellito que te daban en tu escrito que presentabas y se acabó. Habían unos esquemas semestrales para que no te dieras una vuelta por 6 meses. A mí no me gustaban. La verdad es que yo les decía a los clientes, mira, mejor cambia de régimen, paga algo de impuestos y que tengas un documento. Porque esas actas de destrucción tenían la misma formalidad de una CTL. Como no era un documento timbrado, era un dolor de cabeza. Ya creo que aquí salió un par de comentarios sobre este tema. Pero miren, entonces, teniendo eso en cuenta que ya nos presentación escrito con acuse, ahora es la transmisión, tenemos que entender lo siguiente. El aviso de instrucción ante la Secretaría de Economía, ante Secretaría de Hacienda dentro de UCE. El aviso se deberá presentar vía UCEM, primera formalidad. Segunda, informar qué mercancía desear destruir. Tienes la información, es de dos formas, la verdad es que es muy poca, es cantidad, descripción, pero lo interesante es que lo puedes cargar de forma masiva. Hay unas plantillas que dices cantidad, valor, número de pedimento, el por qué no tienes un índice de integración, el por qué sí, es una plantilla larga, que ojo, ahí hay un tema interesante. En esta plantilla la autoridad, mm, te digo que creó códigos nuevos, plantillas nuevas. Entonces, si lo quieres cargar como bajo nuestra propia interpretación, no va a ser posible. Y no va a ser posible porque nos va a permitir o no nos va a permitir, eh, no nos va a permitir, y eso es interesante, validar la sábana, porque la sábana tiene ciertos criterios, ciertos catálogos que hay que solicitarle a Busen por correo electrónico. ¿Me explico? Entonces, uno pensaría, oye, pues hablo pues, conforme al anexo 22 de las reglas. No, no, no. Tengo que hacer mis propios criterios porque es un trámite diferente. Pero bueno, ya está y lo tienes que hacer así. Esa sábana de forma masiva te permite presentar cientos de pedidos. Y en un tema también bastante interesante es que se debe presentar con 30 días de anticipación, ¿vale? 30 días hábiles antes de anticipación. Entonces, quiere decir que si yo quiero hoy, vamos a poner una fecha. Si yo quisiera presentar hoy uno, teniendo en cuenta que el 16 de septiembre es inhábil, que ya nos lo estamos saboreando todos, tenemos que tener 5 días, el 28, el 4 de septiembre los 10, 15, 20, 25, 30, el 3 de octubre serán 30 días. Yo casi siempre recomiendo que el aviso de destrucción se presenten 3, 4 días después del cómputo normal, ¿no? Entonces, hasta octubre, hasta mediados de octubre, podríamos asignar una fecha para el acto de destrucción. ¿Qué quiere decir esto, no? Dice la autoridad, a ver, yo te voy a permitir que destruyas el desperdicio, pero yo tengo que asistir. Ay, discúlpenme otra vez. Yo tengo que asistir a esta reunión. Yo tengo que constatar que el tema del desperdicio. No me vas a destruir un contenedor entero de playeras, de suéteres y te los lleves a vender. Y con eso cumplas la regularización, ¿no? Entonces yo tengo que ir a ver. Entonces la autoridad, avísame en día hábil, horario hábil, ¿me explico? Y al momento de que me avises, yo voy a ir a la planta o al lugar que me hayas dicho, porque a lo mejor está con un submaquilador tu desperdicio, ¿para qué te lo traes? Si de allá se lo pueden llevar al relleno. Yo voy a constatar el acto de destrucción, sea en un molino, sean trituradoras, sean lo que sea, yo tengo que constatar. Si no voy, eso, ya te platico qué es lo que se tiene que hacer. Pero la autoridad tiene que ir en día y hora. Tú lo tienes que invitar, no le vas a decir, oye, mañana. Pues no, no me inventes, o sea, de hoy a mañana no llega. Entonces, por eso hay una formalidad 30 días antes y le tienes que señalar lugar, día y horario dentro de este aviso de destrucción y USEM te arrojará un acuse de aviso de destrucción. La verdad es que no tiene mucho caso porque simplemente es un acuse de los clásicos de USEM. No es que te diga todo eso, ¿eh? No es un acta, no es un tema, pero tú tendrás a bien que digitalizar cierta información.
para avisar, ¿no? En lugar, pues el trámite básicamente es lo mismo, lo único que cambió es la oficialía de partes, ¿no? ¿Dónde lo tienes que presentar? Ok, ¿qué pasa si la autoridad no asiste? ¿Qué pasa si la autoridad no asiste? Porque si asisten ellos, ellos estarán obligados a levantar esta acta. Si no asisten, tú estarás obligado a levantar esta, ¿vale? Y al levantar esta acta, pues tendrás que cumplir ciertas formalidades. Número uno, que este es el segundo paso. Levantar un acta. Levantar un acta por escrito, señalar el procedimiento de todo, ¿no? El acta, ¿cómo se genera? Pues es un escrito donde tú redactas que el lugar y la hora señalada tuvieron a bien la empresa bla, 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 el acto de destrucción derivado de desperdicio de esto, trituradora de relleno sanitario, bla, 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 en el cual fueron las mercancías, fueron señalas todas las mercancías, los pedimentos, después anexas pruebas como un documento que conste del, pues puede ser el peso o la factura de la empresa recicladora, de la factura de la empresa donde mandaste confinamiento del desperdicio, que cuadren cantidades, que cuadren pesos, fotografías que estés exhibiendo lo que hiciste, del antes y el después, la firmen por lo general el representante legal, lo firmen algunos testigos, y toda esa redacción del acto de destrucción es una redacción del acto, realmente el paso uno, paso dos, paso tres de lo que pasó. Después de eso, deberás de presentar el acta vía BUSEM, informar las mercancías. Ahí también hay una redacción, a pesar de que vas a pintar un acta, hay una redacción donde tienes que plasmar todas las mercancías de acto de instrucción. Y aquí hay un tema interesante. Yo puedo decir que voy a destruir 100 kilos y en el día D solamente sean 50. Por eso hay un segundo registro, donde dices, yo te dije que eran 100, solamente van a ser 50 y solamente estos pedidos. Las fotografías que te había comentado, y no deberá de exceder 5 días hábiles posteriores al acto de instrucción. Es decir, el lunes, el siguiente lunes, tienes tu fecha límite de cargar este aviso. Y obviamente, al momento de que lo haces en señalas el acuse anterior para que se relacione el oficio de presentación, ¿vale? Y esa sería la formalidad en BUSEM del acto de destrucción vía acta de destrucción de la regla 435, si no me equivoco, para efectos del programa. Entonces, señores, hasta aquí la sesión en cuanto al tema de desperdicio, ¿vale? Entonces, ya tenemos 5 esquemas diferentes y como conclusión de este tema, bueno, si tuvieran alguna duda, con mucho gusto los podemos resolver. Pero como conclusión de este tema, y en un tema interesante, es la opción que mejor te convenga. Si lo voy a vender, cambios de régimen, no hay otro. O exportación, puede ser. Pero si en verdad lo voy a tirar, acta de destrucción. Si no vas a obtener un ingreso, puedes buscar una donataria. Si lo vas a mandar a basura, acta de destrucción. Pero no los confundamos, ¿vale? Por donación y acta de destrucción no podemos tener un ingreso. Y eso es muy fácil. Si encuentro reportes de tus CFDIs de venta de desperdicio y en tu historial de cambios de régimen no tienes desperdicio, algo me estás haciendo. Una, o no lo estás tratando, o dos, me estás haciendo actas de destrucción. Pero en ambos casos, tienes sanciones tu empresa por programa IMSS, ¿verdad? Oye, Alberto, pues ya me cayó el chahuizcle, ¿no? Yo les digo, que es el diablito, la autoridad, el SAT, y me están auditando. No te preocupes, no todo está perdido, ¿no? Oye, Alberto, ¿qué crees? Hice actas de destrucciones y lo vendí. ¿Qué crees? Lo vendí y no hice cambios de régimen. Alberto, me van a cancelar mi email, mi pago. No, porque en el acta de destrucción te las podrían desconocer. Es más, si yo sé que las vendiste y presentaste la acta de destrucción, yo ni te dejaría presentar el acta de destrucción. Me haría pato, le diría, ¿sabes qué? El desperdicio aún todavía no, ojo, el desperdicio aún todavía no lo trato. Permíteme pegarme la regla 252 fracción segunda. ¿Me explico? Ese es un tema interesante y un esquema interesante. Analizar qué situación te encuentras, pues para ver si la podemos reparar.
pero el desperdicio se trata y no tienes problema. Aun cuando tengas las facultades de comprobación, desgraciadamente, iniciar las facultades, ya no puedes hacer otros esquemas. Oye, Alberto, tengo auditoría, ¿puedo hacer acta de ejecución? Sí, dentro de lo que se encuentra en tu plazo de permanencia. Tú sigue con tu esquema, porque seguramente las facultades de comprobación son de otro ejercicio y no de las operaciones que tienen una vigencia dentro del programa, ¿vale? Señores, no sé si tengan alguna otra duda, me da mucho gusto estar con ustedes. Les vamos a informar en las siguientes sesiones los temas a tratar para que puedan ingresar y ver, oye, este tema me interesa, este tema no me interesa, yo no tengo CTMs, ¿para qué entonces si hay CTMs? Y en el tema del desperdicio, pues a todos nos involucra, ¿no? Son operaciones que a todos nos interesan, cambios de régimen, todo este tema a todos nos interesa, ¿no? Y hay esquemas de IMEC que posiblemente en tu sector no te encuentras, pero también posiblemente te interesen aprender un nuevo esquema. Entonces, nuevamente, como el tratamiento de los desperdicios, posiblemente haya temas que nos interesen conocer, nos interesen revisar o confirmar si mi empresa lo está haciendo correctamente. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Hasta luego.